apropiado que escribió el padre Miguel de Jesús, que está en Mayagüez, en una parroquia en Mayagüez, un gran cubano y un gran padre, un gran sacerdote. Y dice así: hoy se me despertó mi corazón cubano. Permíteme, oh Dios, invocar tu nombre sobre mi pueblo cubano, que vagamos como ovejas sin pastor. Yahvé, tu nombre glorioso es nuestro escudo. No tenemos fuerzas ni cómo poder alcanzar la anhelada libertad. Los poderosos de este mundo se han aliado, mientras las lágrimas de tu pueblo cubano se derraman, sufre, escapa, muchos mueren. Yahvé, tú que guiaste al pueblo de Israel con brazo firme y extendido, danos la libertad. Que tu brazo poderoso nos libere, nos proteja y nos bendiga con la anhelada libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Virgen de la Caridad, dale al pueblo cubano la libertad. Salva Cuba. Amén. Y nuestro se pueden sentar ahora, nuestra presidenta se va a dirigir a ustedes. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Casa Cuba, su casa, y especialmente en este día tan importante. Celebramos hoy 170 años del nacimiento de José Martí Pérez, el apóstol de la independencia de Cuba. ¿Qué mejor lugar para reunirnos que en la Casa Cuba, la casa de todos, ese pedacito de Cuba en Puerto Rico? Desde su fundación en el 1949, hace 74 años, la Casa Cuba ha sido fiel a sus principios y a su razón de ser: conservar las tradiciones cubanas, que se mantengan nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia de pueblo. Me siento muy honrada de presidir esta institución, orgullosa puertorriqueña, pero desde niña mis abuelos y mis padres nos enseñaron sus raíces, el amor que sentía por su patria, algo lejana en la distancia, pero muy arraigada en sus corazones y en los nuestros también. Esas enseñanzas de habernos criado asistiendo a esta Casa Cuba nos inculcaron el amor a nuestra querida Cuba. Gracias a los rotarios cubanos exiliados, gracias Ramón, y muy especial al orador Pedro Corso por estar aquí en la tarde de hoy. Y quiero hacer un paréntesis que le pido un aplauso muy grande para Alejandra y Angélica, que siempre dice presente en todas las actividades, igualmente su querido abuelito, que nada más hay que llamarlo y las ponen aquí rapidito en 24 horas. Muchas gracias a esos maravillosos abuelos. Gracias a todos por su presencia y que tengan una linda tarde. Buenas noches. Yo creo que ya pasamos de tarde, empezamos un poco tarde. Así que gracias a todos por venir. Gracias a Ana y sobre todo a Gerardo, que no nos quitó el guante de la cara para que esta actividad tan importante para los rotarios cubanos exiliados, como para el Círculo Cubano de Puerto Rico, se hiciera y se hiciera a la fecha correcta y con la participación adecuada. Así que gracias a ustedes por no olvidar una fecha importante. Pero ¿qué es lo que celebramos? Bueno, pues celebramos a Martí, ¿no? A Martí, la misión de un exiliado. José Julián Martí Pérez, nacido el 28 de enero de 1853, fue un nacionalista cubano, poeta, filósofo, ensayista, traductor, masón, profesor y editor, y considerado un héroe nacional cubano por su papel en la liberación de su país de España. Fue una figura importante en la literatura y lo reconocemos como el apóstol de la independencia de Cuba. Y yo no voy a hablar mucho más de él porque si no le quitaría el discurso o la ponencia del orador principal.
Pero quería simplemente reseñar que fue nacido en La Habana, bajo el Imperio Español, y Martí inició su militancia a muy temprana edad, siendo preso político ya a sus 16 años. A los 18 años fue desterrado y fue para España, y ahí comienza el exilio. Y quería simplemente parar ahí para que de alguna manera u otra recordemos que pasando por el exilio de España, de Estados Unidos, de Venezuela, de Guatemala, Centroamérica y las islitas del Caribe occidental, fue un exiliado, igual que nosotros. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque la misión del exiliado es muy diferente a la del inmigrante o el emigrante. La Real Academia recoge dos acepciones para el exiliado: separación de una persona de la tierra en que vive, expatriación generalmente por motivos políticos. Nosotros somos exiliados. La palabra exilio se usa frecuentemente como sinónimo de asilo o refugio. Es muy diferente a un inmigrante o migrante por razones económicas. Por tanto, no podemos olvidar que la misión de un exiliado es el regreso a la patria. Nos corresponde enseñar a nuestros hijos, nietos y bisnietos nuestras tradiciones, cultura, peregrinaje, misión y dolor. Nunca olvidar el sufrimiento de nuestra gente. Martí y su misión de exiliado la celebraremos hoy y escucharemos una gran ponencia. Pero tampoco nunca olvidar el destierro, nunca olvidar el desgarro de la familia, nunca olvidar nuestra misión y destino: reconstruir a Cuba y el regreso a la patria. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¿Qué? Para presentar el orador, las hermanas Franaguillo, unas palabras de la juventud. Yo quiero reseñar y agradecer nuevamente la participación de las hermanas Franaguillo y a su familia por siempre hacernoslas disponibles. Pero sería una falta el no reconocer que las generaciones se renuevan ¿cómo? Con juventud. Y es nuestra juventud hoy presente, juventud exiliada cubana en Puerto Rico, las que les van a hablar, y yo les pido un fuerte aplauso para ellas. Buenas tardes, gracias. Siempre presente a mi querida Casa Cuba, mi segunda casa, donde voy, la llevo con mucho orgullo, mis raíces, orgullosa de ser puertorriqueña, pero la sangre cubana siempre llama. Bueno, para los que no me conocen, soy Angélica, soy la nieta de Isabelita y Pablito, soy famosa aquí en la Casa Cuba. Bueno, estudio periodismo en la Universidad de Georgetown, creo que es una carrera muy importante, útil. También soy de las personas que no me quedo callada, y más cuando se trata de dignidad humana, derechos humanos y la libertad de por sí, porque creo que la libertad es algo que mucha gente toma, que es algo que se da, pero es algo que hay que pelear todos los días. Pero bueno, para contar un poquito de lo difícil que tiene la juventud en cuanto a la lucha de la libertad. No hace tanto, en la Universidad de Georgetown, Washington DC, la capital para mí que es la nación donde la libertad va por encima de todo, organicé un panel para hablar sobre la realidad cubana, por qué tantos migrantes cubanos han llegado a la frontera. Y esto lo dice las Naciones Unidas, el US Border Control Customs, que alrededor de 300.000 cubanos han llegado desde octubre del año pasado. Una cifra que ha triplicado la crisis de Mariel. Se organizó este panel y no tuve el apoyo de la universidad como quería. Me dijeron que mi panel era extrema derecha, que necesitaba buscar algo de balance, y yo contesté y dije, ¿cómo que balance necesito? Tengo que traer a alguien de régimen, es algo que no iba conmigo. Bueno, pasé de cuento corto, el panel se dio muy bien, se dio exitoso, pero como digo, no conté con el apoyo, se me hizo muy difícil, pero nunca me paré, porque como siempre he mantenido que la libertad y la verdad por encima de todo.
Y nada, después que acabe ese panel, y bueno, para agradecer a mis panelistas que participaron, personas preparadas que conocen la realidad cubana, conocen la realidad de los pueblos oprimidos, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y todos los que están oprimidos por las garras del socialismo y del comunismo, que tristemente se está volviendo como una normalidad en mi generación, que me asusta mucho. Después que acabe el panel, la semana después traen a la embajadora de Cuba en Estados Unidos a hablar en la universidad, a jóvenes, a hablar de los engaños, que todo es culpa del embargo, que en Cuba se vive bien, que en Cuba no se abusan de los derechos humanos. Y bueno, como periodista de parte de Georgetown, yo fui y le hice una pregunta a la embajadora. Y la embajadora, entonces, ¿quién tiene la culpa de los 1000 y pico presos políticos después del 11 de julio? ¿Por qué en Cuba no hay libertad de expresión? Porque no lo dice el embargo no limita la libertad de expresión, la limita el régimen. Entonces, embajadora, ¿cómo usted me explica eso? Ella no me pudo contestar la pregunta como quise, culpó todo el embargo, pero para resumir un poco, lo tenemos muy difícil en la generación hoy en día, pero quedan nosotros, los jóvenes, poner en alto, por lo menos yo me he inculcado a mi familia, la Casa Cuba, de que hay una sola verdad, que lo que está pidiendo el pueblo cubano no es medicina, no es comida, es libertad y abajo la dictadura. Así que bueno, tengan en mí la confianza de que en esta generación vamos a ir todo adelante para ver una Cuba verdaderamente libre, como la soñó Martí, Maceo y todos nuestros próceres. Bueno, una sola patria y vida, y seguimos. Muchas gracias. Yo soy Alejandra, hermana de ella. Y el Pablito sabe, también estudio en Georgetown, siempre estamos juntas. Entonces saqué el fin de semana para venir para acá y también disfrutar un poco del calor, porque allá hay mucho frío. Entonces hice una pequeña reseña que voy a compartir con ustedes y ahí empiezo. Hoy se conmemora el natalicio de una de las personas más importantes de Latinoamérica, José Martí, escritor, pensador, fundador del movimiento literario y luchador. Para mí, uno de los hombres literarios de mi vida. Sus palabras trascendieron el tiempo y su visión de la patria, la más noble y justa, que contempla una sociedad próspera y un gobierno liberal. Más hermoso aún dentro de sus textos es su gran amor por Cuba. Mucha de la prosa martiana, más allá de sus versos y ensayos, escribía sobre su angustia del sometimiento represivo que vivía Cuba bajo el yugo español y sobre su exilio. Y es irónico y triste a la vez que sus escritos razonan con los sentimientos contemporáneos de esta misma angustia que vive el exilio cubano, que ha sido forzado a marcharse de Cuba. Hoy, a 170 años de su nacimiento, a lo largo de las décadas, son muchos los luchadores que, como Martí, arriesgaron su vida por la libertad bajo un yugo que no acaba. Y me cuestiono, pésimamente, ¿será que estaremos condenados a un eterno juego de ajedrez sin poder aniquilar el rey? Me pidieron que nombrara luchadores en Puerto Rico. La verdad que el research es muy amplio, pero aquí hay grandes hoy presentes como Kermel Jamís, Gerardo Morera, Pedro Corso. Muchas gracias por estar acá. Ustedes son vivos ejemplos de la lucha martiana, pero a la vez un ejemplo concreto de un ciclo vicioso de migración forzada como la de Martí. Termino con estos versos. Estuve en una clase el miércoles leyendo sobre Juan Francisco Manzano, autor negro cubano, de la única autobiografía sobre la servidumbre de la trata esclava en Cuba. Este poema fue escrito cuando salió de Cuba y sus versos razonaban esa misma angustia y tristeza de Martí. Así años de diferencia entre ellos, las semejanzas son perplejas. Este poema lo leí en inglés, traté de traducirlo al español lo más adecuado para el autor y comparto. Cuba, puedes tú, mi propia tierra amada, aconseja a tus hijos que retengan una maldición. Y recuerda las hazañas de esa banda caída, cuyas conquistas se jactan, marcan un curso espantoso, de despojos y saqueos, arrancados por fraude o fuerza, de la carnicería humana en equipo religioso, de la paz destruida, pueblo indefenso, peor que groseramente ultrajado, no reservado para usar, sus vidas lejas en esclavitud y desesperación. Pensar impasible en millones de nuestra raza, barrido de tu suelo por crueldades prolongadas. Patria y vida. Muchas gracias. Con ustedes, Gerardo Morera. Gerardo Morera no va a hablar de él, pero yo voy a hablar brevemente de él. Gerardo es un expreso político
un genuino combatiente de la causa de la libertad cubana. Y quizás uno de los pocos que nos recuerda día a día que dentro de los Rotarios cubanos hay una misión adicional, más allá de reunirse y disfrutar un buen trago, una buena copa de vino. Y es simplemente renovar la vena patriótica de este exilio cubano en Puerto Rico. Gracias. Lo que quiero decir a él es que yo odio el micrófono y hablar. Así que traje unas pequeñas palabras, porque me han pedido que hable del 170 aniversario de nuestro apóstol. De la voz del recuerdo de aquellos cubanos que llegaron a esta isla con su trabajo incansable desde su inicio para la lucha. El primer lugar fue la Casa Cuba, que lleva más de 73 años como institución, ayudando a los cubanos, así como luchando contra la dictadura castrocomunista. En segundo lugar está la UCE, la Unión de Cubanos en el Exilio. Recuerden que siempre somos exilados, no inmigrantes. Y ya la UCE en las tres categorías, la masculina, la femenina y la juvenil. Y esta jornada de muchachos que se formaron de 16 y 18 años ya están cubiertos de canas. Hace unos días me llegó un periódico que hacía que distribuían ellos en la isla, que se llamaba El Despertador Cubano. También recibí unas comunicaciones de La Conquista y pude ojear otros ejemplares de fotos y caricaturistas. Labor que yo desconocía, y por eso le doy el reconocimiento a Ángel Piñera y a Carlos Campa, aquí presentes. Otros muchos más que ya no están y que se fueron. No quiero dejar de mencionar a Manolo Ray y su Gure, y al Alfa 66, que son productos de estas islas. También al primer comité conjunto de organizaciones cubanas que agruparon a la Casa Cuba, a la UCE, a los Mazores, al Ejército de Liberación y a varios colegios médicos y otras más que no puedo recordar ahora. Nos hace falta un trabajo periodístico que haga una reseña de la lucha que fue antes de nosotros llegar, de los primeros que están y ya los que ya no están. Por medio de estos grandes luchadores cubanos que usaron como herramientas sus propios vínculos de difusión en su prensa. Allí estaban en primer lugar La Réplica, que dirigía Enrique Núñez, que fue asesinado en la Feria Bacatí. A su muerte se señaló el periódico La Crónica, Los Disidentes, cuyo fundador hace pocos días que murió. Y también estaban los periódicos El Mambí y Cartas de Cuba, pero eso ya en mi época. Interminable sería decir la lista de otros movimientos que continuaron levantando la voz y desafortunadamente ya no están entre nosotros. Para ustedes, los que lucharon y que luchan, estos jóvenes que se destacan ahora como seguidores de los principios y se dedican y están dedicadas a esta cena Martín, les digo, prohibido olvidar y viva Cuba Libre. ¡Viva! Bueno, pues vamos a declarar 10 minutos de un receso breve para que pasen y cojan sus platos de comida. Y una vez ya estén sentados, vamos a presentar a nuestro orador principal de palabras de ¿Qué me llamas? Adelante, 10 minutos de receso. Que tampoco necesita presentación, del Club Rotario Cubano Exiliado, expreso político, Kemel Yamis, otra figura y héroe de nuestra Cuba del exilio. Kemel. Buenas noches. Pedro Corzo es un periodista, conferencista y escritor cubano que tiene además la nacionalidad estadounidense. Nació en Santa Clara en 1943, trabajó en Radio Martí
desde 1998 hasta 2021. En televisión conduce el programa Opiniones, que se transmite por el canal 17 WRN. Previamente había sido el conductor en el mismo canal de televisión del programa Entérese, columnista también de los diarios El Nuevo Herald, La Prensa de Nicaragua y El Mundo de El Salvador. Es miembro del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, vicepresidente de la Academia de la Historia de Cuba, presidente fundador del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, y fue uno de los promotores en la organización del primer encuentro del libro cubano del exilio en el año 2015. Ha recibido innumerables reconocimientos. En 2012 fue seleccionado como uno de los 100 latinos hispanos de Miami, edición 2011-2012, donde se destaca la labor y trayectoria de los escogidos en 2017. Recibió la Medalla de la Libertad que entrega o otorga el gobernador del estado de la Florida. En 1981 partió para Venezuela, donde fue uno de los fundadores del Comité Pro Justicia Orlando Bosch y su compañero, donde residió durante 12 años. Y allí colaboró en varios medios de información. Militó en la agrupación Cuba Independiente y Democrática y la Solidaridad de Trabajadores Cubanos con sede en Caracas, Venezuela. Fue el promotor del monumento a José Martí en la ciudad de Valencia, donde yo viví también, y uno de los fundadores de la Asociación de Presos Políticos Cubanos de Valencia, que fundamos juntos, y que posteriormente se integró a la Unión de Presos Políticos Cubanos de Venezuela, que dirigía el doctor Joaquín Meso Yala. Participó en la organización del Congreso de Intelectuales Cubanos, que se celebró en Caracas, y en la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos en Cuba, organizado por el Comité Cubano de Derechos Humanos de Venezuela. En 1992 se radicó en la ciudad de Miami, donde fundó el tabloide El Observador Iberoamericano, y trabajó en la emisora de Radio La Poderosa como co-conductor del programa Rumbo a la Democracia. También trabajó en la emisora WRHC Cadena Azul, en el programa La Peña Azul, dirigido por el doctor Salvador Leo. Fue parte de la Junta de Directores de la Casa del Balsero en Cayo Hueso, que dirigió Arturo Cobo. También fue uno de los organizadores del evento que conmemoró el 30 aniversario del cierre de Isla de Pino. Ha producido 15 documentales sobre la temática cubana, entre ellos Mito y Realidad de la Medicina en Cuba y Operación Coraje, que están entre esos 15 documentales. También ha escrito 23 libros, entre ellos Cuba, cronología de la lucha contra el totalitarismo; Cuba, la subversión totalitaria en América Latina; cubanos combatiendo el castrocomunismo en África; también mártires del Cambrai y la extinción de la República. Su más reciente obra ya está en postproducción, y es
este póster que ustedes ven aquí, José Martí contra el totalitarismo, con la hoz y el martillo debajo del caballo de José Martí. Eso es lo que aparece en el póster. Y señores, con ustedes, Pedro Corzo, el Corzo de Luz Martínez. Aquí presente. Antes de empezar a hablar, yo les tengo que pedir disculpas, porque yo estoy entre esa legión de viejos que se emociona con mucha facilidad. Así que si ustedes ven que me quedo callado, cosa que no me gusta, es porque estoy casi llorando. Así que pedidas las disculpas, les quiero agradecer profundamente esta invitación. No es la primera vez que vengo a esta casa, que uno se honra con entrar a ella. Les agradezco profundamente a la honorable señora Ana González Rodríguez, presidenta de la Casa Cuba, al honorable señor Kemer Jamis, mi amigo de más de 60 años, compañero de lucha, a quien quiero profundamente, presidente de los Rotarios, y al distinguido señor doctor Ramón Barquín III, director de actividades patrióticas de esta ilustre casa. Son personas, tres que aquí mencioné, que tienen un compromiso claro y preciso con la libertad y con la democracia, porque no creo que si no fuera así, estuvieran ocupando las posiciones que detentan en este momento. Estar en este ambiente lo precisa uno, lo obliga a uno a actuar en consecuencia. Por eso me gustó muchísimo cuando escuché la diferenciación entre exiliados y emigrantes. Es una, y perdonen que una breve digresión, es una diferenciación bien clara y bien precisa. Exiliados somos los que estamos preocupados por nuestro país, los que estamos atentos a lo que pasa en nuestro país y los que estamos atentos, dispuestos a cooperar por el fin de aquello que provocó el exilio. Y aquí, como bien dijo Barquín en su momento, somos todos exiliados, como lo fue el apóstol José Martí, y todos estamos comprometidos. Distinguidos invitados, señoras y señores, reitero, es un gran honor, una gran responsabilidad estar aquí con ustedes y hablar del apóstol José Martí. José Martí no es solo el más grande cubano, no. José Martí, desde la perspectiva de muchos de nosotros, es el primer ciudadano de América. Y lo decimos así porque José Martí, a una temprana edad, como 16 años, supo con mucha claridad cuáles eran sus deberes y cuáles eran sus derechos. La mayoría de los seres humanos buscamos nuestros derechos, pero se nos olvidan nuestros deberes. Y los deberes, señores, es lo único que garantiza poder disfrutar de los derechos. Si no peleamos por nuestros derechos, que es cumplir con un deber, nunca podremos tener esos derechos. Mi esposo y yo disfrutamos mucho venir aquí. De verdad que yo la paso muy bien en esta isla maravillosa. Estar en Puerto Rico es una gran alegría, estar en esta casa también, porque la historia de Cuba está asignada por grandes hombres del Caribe. Todos hemos escuchado hablar, hemos leído sobre el generalísimo Máximo Gómez, todos. Sin embargo, muchos desconocemos un puertorriqueño tan insigne, casi tan insigne como Máximo Gómez, Juan Ríos Rivera.
Ese puertorriqueño lo dio todo por Cuba. Todo. Estuvo hasta en prisión. Porque fue un hombre que después que terminó de participar en el Grito de Lares, aquí en Puerto Rico, se sumó a nuestra guerra de independencia. No a la primera de los 10 años. No. Estuvo en la de los 10 años y estuvo en la del 95. Con casi 50 años de edad, en 1896, desembarcó en Cuba. Estamos hablando de 50 años. Es una edad realmente que para combatir bastante avanzada. Y en tiempos en los cuales la guerra era extremadamente dura, porque demandaba un gigantesco esfuerzo físico, Juan Ríos Rivera participó, luchó con el general Antonio Maceo para combatir bajo la bandera de Maceo. Había que ser bueno entre los buenos. Por lo tanto, Juan Ríos Rivera es un orgullo puertorriqueño, pero es también un orgullo cubano. Y le voy a dar un dato más que muchos desconocen. Juan Ríos Rivera fue vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Cuba del año 1901. Y eso también es algo que los cubanos republicanos tenían muy en alto. Y es una virtud que tienen pocos países del hemisferio. Yo recuerdo que en Venezuela no se podían ocupar posiciones importantes en el gobierno un extranjero. Sin embargo, este señor, siendo puertorriqueño, fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente de 1901. Y aún más, ese hombre fue de los que se opuso a la enmienda Plata. Era un hombre extraordinario, que los puertorriqueños deberían recordar, creo yo, con más vehemencia y con más dedicación. Y los cubanos estamos obligados todos a respetar y a venerar, porque por Cuba lo dio prácticamente todos, menos la vida, porque repito, estuvo hasta en prisión. Pero bien, voy a Martín, que es el objetivo de nuestra reunión de hoy. Muchos de nosotros, como dije hace un rato, consideramos a José Martí uno de los primeros ciudadanos de nuestra América, porque repito, desde temprana edad fue a la cárcel a cumplir 6 años de trabajo forzado. Pero José Martí no había puesto una bomba, no había tiroteado a nadie. José Martí fue a cumplir 6 años de trabajo forzado que lo marcó para toda la vida. Nosotros, Kemer y yo, que tuvimos el privilegio de haber estado en el presidio de Isla de Pinos, pasamos más de una ocasión por la cantera de Labra, una finca próxima al presidio político donde Martí estuvo recluido. Nunca pudimos llegar allí, porque ese santuario, el totalitarismo castrista, lo vedaba para nosotros. Martí estuvo en prisión cortando mármol, cortando piedra, con solo 16 años, por escribir una carta crítica a un compatriota contemporáneo, porque él criticaba a este individuo que se había inscrito en las fuerzas de voluntarios. Ustedes recordarán que los voluntarios eran los que ayudaban, los cubanos de nacimiento, que ayudaban a la corona española a perpetuarse en Cuba. Martí fue un hombre consecuente con sus convicciones. Nunca consideró los riesgos que corría. Tanto o así que el 19 de mayo de 1895, a pesar de no tener experiencias de combate, se montó en un caballo, por demás blanco, a combatir las huestes españolas, con un revólver en la mano, y fue fiel a algo que había escrito muchos años antes: yo soy bueno, y como bueno moriré. De cara al sol. De cara al sol.
Es un honor eso. Martí fue un intelectual notable, no fue un fracasado, nunca vivió bien, nunca tuvo las ventajas que puede tener un emigrante con talento que se dedica a hacer dinero. No. Martí siempre vivió mal. Vivió, como decimos hoy en día, de prestado. Era un sacrificado. Todo lo hizo por Cuba. Muchos de nosotros, yo me incluyo, que amamos profundamente a nuestro país, tratamos de vivir cada día mejor. Y Adam Smith lo escribió hace muchos años. Si usted hace mantequilla, no puede hacer cañones. Si nosotros, yo soy el primer culpable, nos dedicamos exclusivamente a vivir bien, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que podamos hacer patria. Lo conversé en muchas ocasiones en el exilio en Venezuela. Si los cubanos, en vez de haber ido a vivir a países ricos, hubiéramos ido a vivir a países en miseria, lo más probable es que ya hubiéramos derrocado a la dictadura de los hermanos Castro. Pero es muy rico rodar un Cadillac, es muy cómodo tener un televisor plano de 60 pulgadas y uno ver lo que guste ver. Nada de eso es malo, pero haciendo esas dos cosas es muy difícil hacer patria. Martí eligió el camino más difícil, por eso lo veneramos hoy, que hace 170 años que ese hombre nació y no ha quedado en la historia olvidado, no, es una figura presente de una manera constante y permanente. Un intelectual notable, destacado, un escritor de primera línea, periodista como las jóvenes que ahí se encuentran presentes, poeta, como muchos cubanos que aspiramos a ser poetas, que aspiramos a escribir bien y preciso, que ojalá lo logremos. Pero era un hombre identificado con su compromiso a plenitud absoluta. En 1892, y aquí voy directamente a las palabras que me comprometí a decir. En 1892, cuando fundó el Partido Revolucionario Cubano, Martí hizo la primera demostración de que no era un hombre que amara los regímenes de fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque la dictadura castrista, el totalitarismo cubano, ha atado su gesta destructora de la nación cubana a la vida y obra de José Martí. Una gran falacia, una gran mentira. Martí nunca pudo ser el autor intelectual de Moncada ni de ninguna revolución castrista. No lo pudo haber sido nunca. Martí siempre dijo, cuando fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892, estas son las bases de una república democrática, una república justa. El totalitarismo es lo más injusto que podamos concebir. Y dijo bien claro y bien preciso, una expresión que nos gusta a muchos cubanos: con todos y para el bien de todos. Así tiene que ser la república. No nos guste el vecino, no nos agrade, pero tiene derecho a una república justa. Si no, nos estamos engañando hoy. Si pensamos en la exclusión, en el sectarismo, en doctrinas que niegan el derecho de los otros porque no piensan como nosotros, entonces estamos aplaudiendo el totalitarismo. Si pensamos que la república tiene que ser con todos y para el bien de todos, estamos honrando a José Martí. Martí nunca estuvo a favor de las dictaduras, mucho menos en la instauración y permanencia de un sistema totalitario como el que lamentablemente ha destruido nuestra república y está destruyendo a la nación. La república cubana fue destruida, la nación cubana está en un gran peligro. Yo nunca he visto tantos jóvenes
cubanos, como los que vienen recientemente de Cuba, que adoran a los Estados Unidos. Yo adoro a los Estados Unidos. Yo quiero a los Estados Unidos, pero quiero primero a Cuba. Ahí no hay intercambio posible. Me puede gustar el sistema, me puede gustar la manera de hacer las cosas, pero mi amor patriótico primero es Cuba. Ahí no hay apelación ni debe haberla. El gobierno totalitario castrista nos ha conducido a situaciones totalmente contrarias al pensamiento martiano. Porque Martí escribió: la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresías. El castrismo, el totalitarismo, es lo más hipócrita que podamos ver. Porque obliga al ciudadano al doble pensar, y el doble pensar es la doble moral. No es que seamos perfectos, no es que nos equivoquemos, no, todos estamos sujetos a errores, a equivocarnos y a actuar mal. Pero la mayor parte de nuestras vidas no puede estar dedicada a actuar mal, a ser hipócritas, a ser perversos, como es el régimen totalitario. Martí siempre rechazó el odio, el sectarismo que promueven los regímenes totalitarios, y rechazó la confrontación entre el trabajo y el capital. Por eso escribió: el derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital. Es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y del otro. ¿Qué es lo que hace el totalitarismo? Enseñar el odio al capital, enseñar resentimiento por los capitalistas. Que hay capitalistas malos, de eso no tenemos duda, como también hay obreros malos. Hace muchos años, perdone la digresión, muchos años, por los años 70, en Cuba se sacó una canción que una estrofa decía: los pobres somos buenos y los ricos somos malos. Porque el castrismo siempre buscó incentivar el odio entre los ciudadanos. No, señores, hay ricos malos y hay ricos buenos. Hay pobres malos y hay pobres buenos. La condición social, como la nacionalidad de nadie, es una prerrogativa para marcar nuestra conducta de vida. Martí nunca fue sectario ni divisivo. Martí siempre rechazó el odio, y lo que más incentiva en los regímenes totalitarios, las dictaduras, es el odio. En base a su disposición a luchar sin odiar, Martí escribió: no hay perdón para los actos de odio. El puñal que se clava en nombre de la libertad se clava en el pecho de la libertad. Este hombre extraordinario, porque lamentablemente el régimen totalitario ha tergiversado en su obra de vida, debe ser una lección constante para todos nosotros. Leerlo. Mi esposa ahí sentada, hace unas semanas atrás, vio un pensamiento de Martí, me dijo: mira este pensamiento de Martí, porque es realmente la visión universal que tenía José Martí. Era para sus tiempos y para cualquier tiempo. Tenía una visión de conjunto, una visión atemporal, una visión contemporánea, pero también del pasado. Era un hombre fuera de su tiempo, pero a la vez de ningún tiempo. Martí hizo la guerra necesaria y la llamó así: la guerra necesaria, porque no era una guerra de conquista, no era una guerra para él obtener glorias y beneficios. Fue una guerra necesaria porque estaba consciente, más que consciente, que la corona española no iba a dejar a Cuba tranquilamente, que había que combatirla. Como hay muchos cubanos hoy que están conscientes que el régimen totalitario no se va a retirar, hay que derrocarlo.
Yo sé que esto no es políticamente correcto. Yo sé que en los tiempos de hoy llamamos a la paz, al entendimiento, aunque esa paz y ese entendimiento nos cercenen nuestros derechos. José Martí, por eso creó el concepto de la guerra necesaria. Por eso la Organización de Naciones Unidas reconoció el derecho en su preámbulo de los pueblos a rebelarse en contra de las tiranías. Pero ese hombre que proclamó la guerra necesaria, que la organizó, que para sorpresa de sus contemporáneos buscó armas y recursos para la expedición de la Fernandina, cuando esta expedición fracasó por la traición de un cubano, fue capaz también de buscar más armas y más recursos, porque era un trabajador incansable, era un hombre de un talento excepcional, una dedicación patriótica única. Ese hombre escribió a otro gigante de nuestra historia y de la historia de América, a Máximo Gómez: general, una república no se gobierna como un campamento. Cuba hoy es gobernada como un campamento. Por eso José Martí nunca hubiera podido refrendar, jamás hubiera podido apoyar a un régimen totalitario. Y a veces se nos olvida que las repúblicas no son campamentos y queremos que las personas actúen ciegamente a nuestros mandatos. Esa es una tentación que padecemos muchos, pero que todos debemos controlar. Martí ha sido la pauta de vida de muchos de nosotros. Ha sido el ejemplo a seguir de una gran cantidad de jóvenes. Pero también ha sido una figura extremadamente tergiversada por el régimen totalitario. Ustedes me avisan si están. No quiero extenderme, porque la primera que me regañe es mi esposa. Martí nunca se dio terreno, jamás hizo concesiones de valores ni de principios. Martí en gran medida es el maestro de muchos de lo que hemos luchado por la democracia y la libertad para Cuba. Y a pesar de la tergiversación totalitaria, es hoy el ejemplo, quizás muchos de ellos sin saberlo, de los más de 1000 cubanos que 64 años después están en las prisiones cubanas. Es un ejemplo claro y preciso, porque es el orgullo, a veces aún sin conocerlo, de quienes genéticamente tienen en su ADN el compromiso y la fidelidad de José Martí con la tierra en que nació. Nosotros hoy, los martianos hoy, José Martí en el presente, estarían extremadamente preocupados porque el continente americano está enfrentando un gran peligro, reflejo de lo que acontece en Cuba. Yo no descarto, esto no es con las nuevas generaciones, yo no descarto que en 100 años o menos aparezca un cubano planteando que los cubanos, el pueblo de Cuba, está obligado a retribuir a las naciones donde el castrismo se impuso, retribuir a esas naciones por nuestra culpa, nuestra responsabilidad de haber exportado un modelo totalitario. Sería una estupidez, pero no lo descarto porque ha sido una realidad. América Latina está enfrentando hoy una severa y profunda crisis como consecuencia de lo que acontece en Cuba. El horror no está solo en Cuba, el horror también está en Venezuela, está en Nicaragua, está en Bolivia y amenaza a muchas naciones más. Ese horror
Es un horror profundo y extenso, un horror extremadamente peligroso. Y hay que combatirlo. Debemos ser solidarios con los pueblos que sufren. Debemos ser solidarios con nuestro pueblo en la isla. Respaldar a quienes están en prisión. Repito, hoy en Cuba hay más de 1000 presos políticos. Hombres que están cumpliendo más de 25 años en la cárcel. Hombres que tienen hoy 50, 60 años, quizás más. Pero también hay muchachos, muchachas, que tienen 20 años, 18 años, que están cumpliendo cárcel, que están cumpliendo prisión por haber defendido y demandado sus derechos. Sin paranoia alguna, como diría mi querido y directo amigo Gerardo Morera, el apóstol estaría hoy clamando porque cada amante de la libertad asuma plenamente sus responsabilidades y sus deberes. Por un rato debemos olvidar nuestros derechos y debemos estar dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones. Hoy vemos situaciones de mucha frivolidad y de muchos resentimientos. Vemos situaciones muy complejas y muy complicadas porque la gente se olvida de lo fundamental y se van a cosas que son realmente superfluas. Deberíamos reflexionar sobre eso y deberíamos utilizar, y termino, esta frase de José Martí. Ese gigante dijo: haga cada uno su parte del deber y nada podrá vencernos. Esa frase debe ser una divisa fundamental para aquellos que solo reclamamos derechos y no cumplimos deberes. Y Martí dijo también: tengamos todos presentes, esta es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz. Por eso yo los invito, señores, trabajemos duro, sin descanso, hasta que llegue el fin del totalitarismo. Muchas gracias. Pedro, no te vayas por si hay alguna pregunta. Muy bien. Antes que nada, agradecerte por tu elocuencia, por tu patriotismo, por tu fervor hacia la patria. Y no sin antes corregir una falla mía. Reconozco la presencia del cónsul general de la República Dominicana, el honorable César Cerú. Y se une a ellos una mesa de distinguidos dominicanos. Sí. Continúo con el evento y nuevamente mis disculpas por la falla protocolar, sobre todo a mi amigo de 3 décadas, don César. Con esa elocuencia que Pedro nos deja, estoy seguro que pudiera haber preguntas sobre Martí, preguntas sobre el estado actual, pero quizás más importante, sobre la trayectoria importante de Pedro, documentando no solamente el movimiento de los expresos políticos, como José Martí, sino también de gran parte de esa historia de Cuba, de la época sobre todo del Machadato en adelante, y lo que quizás más ha dedicado tiempo de la lucha contra Batista hacia el presente. Con tu permiso, la época de Machado se la debo a Gerardo Morera. Yo fui lo que tuvo Machado. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Las preguntas me encantan más que... Adelante. Soy dominicano y banileo. Déjeme irle repitiendo. Soy dominicano y banileo. Bani, imagine usted la tierra de Máximo Gómez. Descendiente de Máximo Gómez. Después de Martí de Maceo, ese es el cubano más grande.
recuerdo la reunión del padre de la patria cubana con el líder revolucionario guerrillero Máximo Gómez Montecristo. Sí, señor. Ese manifiesto salió, la guerra que debió perdurar para que hoy Cuba fuera libre. Sí, señor. Gracias a los cubanos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, pues yo le voy a pedir a Kevin Llames, a Roberto López y Ana González que vengan acá al frente para que hoy no solamente él nos homenajee a nosotros, sino nosotros homenajearlo a él. Así que Pedro, no te vayas muy lejos. En lo que llegan, qué bonito, estas naciones caribeñas, la gente se olvida que han sido muy unidas. Yo tengo el orgullo de estar casado con una puertorriqueña cuyo bisabuelo fue el primer gobernador de Oriente, fue el médico de Maceo en el Estado Mayor en 1895. Fernández Mascaró, Guillermo Fernández Mascaró. Así que con ustedes, Roberto, el micrófono es tuyo a nombre de los Rotarios. Y después Ana. Buenas noches. Esto se nos ocurrió en un momento las otras noches y nosotros, hay personas que constantemente cuando la necesitamos vienen, dejan lo que están haciendo y nosotros le preguntamos a Camel, ¿cómo es que Pedro siempre está dispuesto? Ah, pues siempre está dispuesto con nosotros, siempre está dispuesto con la Casa Cuba y siempre está dispuesto con los Rotarios. Pues en nombre de los Rotarios cubanos, nosotros queremos entregarle hoy a Kemel un sello de los Rotarios y hacer a Kemel un Rotario permanente de nuestro club. Buenas noches nuevamente. Para este momento tan importante para nuestra institución, le quiero pedir por favor a los expresidentes que están presentes y a la Junta de Directores que nos acompañen en este momento al frente, por favor. En especial a mi señor padre, el señor Manuel González Ascuy, que es el presidente más antiguo de la institución. Dice que dije antiguo. Me expresé correctamente. La Orden de la Rosa Blanca fue instituida en 1985 bajo la presidencia de mi señor padre Manuel González Ascuy como el máximo reconocimiento que daría el Círculo Cubano de Puerto Rico. Serían meritorias aquellas personas que con sus actuaciones honraran a Cuba, a su lucha por la libertad, a nuestra Casa Cuba y a la comunidad. La primera se le entregó en aquel entonces al señor don Luis A. Ferrer. Para la Junta de Directores del Círculo Cubano de Puerto Rico es un gran honor entregar en la noche de hoy la Orden de la Rosa Blanca al señor Pedro Corzo. Voy a ver si puedo hablar. Este es un gran honor, de verdad. Recuerdo cuando se lo dieron a mi hermano mayor, Gerardo Morena. Así de varios años atrás. Aclaro mayor porque es verdad, me lleva como 20 años.
Y si los señores me lo permiten, yo formo parte de una entidad que se llama Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. La fundamos hace casi 25 años. Kelmer Jamís y Gerardo Morera son directores de esta entidad e invité a Barquín a integrarse a la misma. Es una entidad abierta a todos ustedes. Aquí tenemos un asociado también, a Néstor, a Julio Martínez. Es una organización preocupada por recoger la lucha del pueblo cubano contra el régimen totalitario. Esto no es un comercial. Nuestro trabajo es demostrar que el pueblo cubano ha luchado contra la dictadura, demostrarlo fehacientemente, para que mañana los jóvenes cubanos se sientan orgullosos de las generaciones que les precedieron, para que sepan que cuando en el año 1990 y tantos cayó preso Oscar Elías Vicente, ya el señor Armando Sosa Fortuny estaba hacía 14 años preso en su segundo presidio para cumplir 44 años de prisión. Porque es que los cubanos podemos estar muy orgullosos de nuestra historia en general, desde la guerra de independencia hasta el presente, porque los que han estado comprometidos con su país siempre han honrado ese compromiso. Muchas gracias a todos ustedes y más que nada gracias por la paciencia. Muchas gracias. Ahora yo lo voy a pedir. Una hija excelente. No podemos dejar por el dinero, sino el amor al país. Yo le voy a pedir a los excombatientes por la libertad de Cuba, a esos brigadistas, a esos expresos también políticos que nos acompañan en este